En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Las 7:35 en Canarias, las 6:35. Hoy les decía que en nuestro tiempo de economía hablaremos de la vía que han encontrado muchas familias para sortear por ahora la subida de precios, Jordi, y es la de endeudarse. Sí, es un poco paradójico porque llevamos muchos meses viendo cómo las subidas de los tipos de interés están frenando la firma de hipotecas, la compra de casas. Vemos cómo las familias no pueden asumir los grandes créditos para pagar su vivienda, pero en cambio sí que los datos nos dicen que estamos pidiendo cada vez más dinero a los bancos para consumir, para pagar electrodomésticos, ordenadores, coches o incluso en algunos casos para comprar la compra. El crédito al consumo está en sus niveles más altos de los últimos 15 años. Ahora mismo hay exactamente 97.576 millones de euros que los bancos han concedido para este tipo de préstamos de crédito al consumo, y es una cifra que está subiendo según los datos del Banco de España mes tras mes. De hecho, como te digo, estamos viendo que el crédito para comprar vivienda cae alrededor de un 4% en el último año. Está cayendo el crédito para otros fines más de un 2%. En cambio, el crédito al consumo sube casi un 4% desde que ha empezado este 2023 y está en estos niveles más altos desde la crisis financiera. Esto es algo que se da en España, en particular en España, que no se da, por ejemplo, en otros países europeos. De hecho, el Banco de España atribuye a esta cada vez mayor petición de crédito al consumo que la economía española esté creciendo por encima de las del resto de Europa, porque estamos viendo con los datos que se publican del PIB que lo que está sosteniendo el crecimiento económico es el gasto de los hogares, lo que consumen las familias. Y esta es una de las explicaciones que encuentra el Banco de España que justifican esta realidad, porque los datos dicen que mientras en el resto de grandes países europeos el crédito al consumo ha caído en el último año, aquí está pasando todo lo contrario y está creciendo. Es muy curioso este fenómeno que nos describe Jordi esta mañana, cómo pedimos más préstamos en general a los bancos, pero no son los préstamos hipotecarios, que es lo que antes más se pedía, sino esos créditos para el consumo. Y esto, Jordi, supone un riesgo para las familias, pero también para los bancos, bueno, y en general para toda la economía. Claro, porque son créditos, estos créditos al consumo en general tienen unos niveles de morosidad más elevados. Hemos hablado en este espacio varias ocasiones de que una de las sorpresas que estábamos teniendo era que pese a la subida de los tipos de interés, pese a que era más difícil pagar los préstamos cada mes, la cuota de las hipotecas, por ejemplo, sí. La morosidad no estaba subiendo. De hecho, estamos en niveles de morosidad que son de los más bajos de las últimas décadas. En cambio, en el caso de los créditos al consumo, esta morosidad sí que ha subido ligeramente, es más del doble que la morosidad general. Estamos hablando de que alrededor del 4% de los créditos en general no se pagan. En el caso de los créditos al consumo, esta morosidad supera el 8% y, como te digo, está subiendo ligeramente en los últimos meses, porque lo que está ocurriendo es que cuando una familia tiene problemas para pagar un préstamo, lo que deja de pagar primero son estos créditos, mientras que sigue pagando la cuota de la hipoteca. Para dejar de pagar la cuota de la hipoteca, la situación se tiene que complicar bastante y llegar a un punto en el que las familias ya no puedan más. Pero es que, hablando de estos créditos al consumo, Jordi, resulta que nos endeudamos incluso para viajar este año, porque estamos ante un récord, que el sector turístico está terminando en niveles de récord también en Navidades. Sí, lo de endeudarse para viajar es un fenómeno que se ha producido en otras épocas y que este año hemos visto también, especialmente lo vimos en las vacaciones de verano, que sí que se disparó el crédito para viajar. Y es que este 2023 nos hemos cansado de repetir cada vez que había vacaciones en verano, en el puente de octubre, también en el puente de diciembre y ahora en Navidades. Nos hemos cansado, decía, de contar cómo el sector se estaba preparando para un año récord. De hecho, los datos de viajes en estas Navidades confirman esta tendencia, que es la de que 2023 está no solo mejorando los datos de los últimos años, sino recuperando lo que teníamos antes de la pandemia. Más de un 57% se han incrementado las reservas para estas Navidades. Los datos superan en un 3% lo que teníamos antes de la pandemia. Y según nos explicaban, por ejemplo, desde Destinia, Ricardo Fernández, que es su director general, esta tendencia se da
pese a la subida de precios. Esta subida de precios que no está frenando los viajes. El cliente no está siendo nada sensible este año al precio, la gente sigue reservando, la gente ha asumido que tiene que gastar un poquito más y también es cierto que en Navidades, como tradicionalmente es un periodo que ya es más caro de por sí comparado con el resto del año, la inflación se nota menos en comparación. Según datos de asociaciones de consumidores, en este caso en concreto de la OCU, más de 100 euros nos gastaremos de media en viajes estas Navidades. Hemos empezado con los bancos. Vamos a terminar, Jordi, si te parece, hablando también de bancos, con este dato que publica hoy el Financial Times. 2023 va a terminar como el año con más despidos en la banca, a pesar de los multimillonarios beneficios. Estamos hablando a nivel mundial de más de 60.000 despidos que se han anunciado este año según estos cálculos del Financial Times. Ha habido grandes despidos, especialmente en grandes bancos de inversión americanos, en Goldman Sachs, en JP Morgan, también aquí en Europa, en Credit Suisse, que ya tenía previsto a principios de año despedir a prácticamente 9.000 empleados, pero esa cifra incluso se vio incrementada después de su rescate en primavera. Y como dices, es llamativo que se produzcan estos despidos, estos más de 60.000 despidos en un año en el que nos hemos cansado de escuchar cada trimestre a los bancos presentando los beneficios más altos de su historia, no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo. Hoy una guía bancaria y sobre todo la guía del consumo, de cómo nos gastamos el dinero y en qué créditos los españoles. Jordi, gracias. Hasta luego.